Al regreso vamos a compartir con una selección musical interpretada por Sandy Pari, Libertad me da. Así que adelante, señor director. Tengo el corazón herido, en mi vida hay tanta soledad. Fluyen lágrimas de angustia, pero nadie escucha mi clamor. Ruge una tempestad, lluvia cae sin cesar. ¿Quién me puede hoy salvar? Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Aunque lleguen las tinieblas, sé que un nuevo día nacerá. El llanto se convierte en gozo, de esperanza el alma llenará. Como lámpara a mis pies, hoy su luz yo puedo ver. Nunca sola estaré. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Si el sol dejara de brillar, mi sed de Dios alumbrará. Bueno, ahí estaba la selección de Sandy Pari. Sandy Pari, realmente una voz preciosísima. Bueno, ícono de la canción norteamericana, bueno, cristiana, de origen americano. Así que estuvo aquí en el país el año pasado y realmente es un atractivo escuchar esa voz tan melodiosa de Sandy Pari. Bueno, hoy nos acompaña uno de los pastores de la iglesia adventista, que uno dice, bueno, ahí hay espiritualidad, hay consagración, es un hombre de Dios. Y con él vamos a tratar el tema, el poder del Evangelio. Pastor Lino Martínez, buenos días. Buenos días y bendiciones a todos los televidentes. Para mí es un gozo, un placer y un privilegio la invitación que me ha extendido esta mañana. Gracias, gracias. Y para nosotros más que un privilegio tenerle y que compartamos este tema tan interesante, el poder del Evangelio. Hoy en día hay gente que busca del Evangelio y otros que no. Entonces uno a veces dice, pero ven acá, lamentablemente los que no, a veces como que se siente más y cuando uno escucha a una persona hablar que no me hable del Evangelio, como que uno se siente mal, herido, y dice, pero ¿cómo es que esta persona no quiere saber del Evangelio? Pero háblenos, ¿qué es el poder del Evangelio? Realmente es así como tú dices.
Hoy en día las personas pues ven el Evangelio como algo común y corriente, pero realmente el Evangelio es un mensaje celestial. Ya. El Evangelio es una persona, es Cristo Jesús. Ok. Y la palabra de Dios nos presenta a Jesús realmente como ese Hijo de Dios enviado del cielo para salvar y rescatar a la raza humana. De hecho, cuando tú vas a Lucas 19:10, dice, Sí. porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido. Así es. O sea, que el Evangelio, si lo fuéramos a definir, ¿cómo dice la palabra? Es poder de Dios, pero también el Evangelio es redención. El Evangelio es esperanza. El Evangelio es amor. El Evangelio es salvación. Qué bueno, qué interesante. ¿Y cómo la gente puede sentir ese poder? O sea, no visito una iglesia, pero ¿cómo yo puedo sentir ese poder del Evangelio? Excelente. Si vamos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 13, ese es un texto pequeño, pero muy popular y muy usado por Sí, los sí. cristianos. Y allí Pablo dice de una manera tan especial. Miren qué interesante. Todo lo puedo en Cristo ¿Qué me que fortalece? me fortalece. ¿Quién fue el que dijo eso? Pablo. Pablo. Pablo también es un ícono del Evangelio. Sí, sí. Aunque dijimos que el Evangelio es una persona y es que Cristo Jesús. Exacto. Bueno, pues Pablo, si estudiamos la Biblia de Pablo, sobre todo la bibliografía de él, se conoce a Pablo como un hombre primero que perseguía a los cristianos. O no Pablo, sino Saulo. Saulo. Exacto. Correcto, qué bueno que toca ese punto, porque Saulo, que viene de Saulo, griego, pero también, si es en hebreo, es Shaul. Chau. Exactamente. Hay otro término que se usa como también Paulo y Paulut, que significa pequeño. Ok. Ya ahí está Saulo y Pablo. Pero cuando Pablo adquiere el nombre de Pablo, valga la Exacto, redundancia, sí, sí, o exacto. Saulo adquiere el nombre de de Pablo. Bueno, dice que fue aquella convención de procónsul. O sea, cuando él nace de nuevo. Bueno, podríamos decir sí, pero si hablamos del nacimiento de ya que todavía lo que quiero es dar a pernotar el nombre de Pablo. Sí. Porque estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Saulo, ¿no verdad? Saulo de Tarso. como Correcto, dice. correcto. Y entonces ya hablamos de otro nombre más popular, que es como tú dices, después que nace en el cristianismo, después que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces dice que en cierta ocasión cuando estuvo frente al procónsul Sergio Pablo, pues entonces de ahí se le comienza a llamar a él Pablo. Sí. Pero mirándolo en ese mismo tenor de la conversión de Saulo a Pablo, eso también me dice a mí que aquel que no quiere saber del Evangelio, cuando se choca con Jesús, inmediatamente hay una transformación. Correcto, eso pasa mucho, hasta en la iglesia. A veces hay una campaña evangelística y tú invitas a varias personas, algunos te dicen sí, no van, algunos van, algunos que hasta tú lo ves, van un poco como se le ve, que se sienten como comprometidos con la persona, por eso. Pero no con el Evangelio. Exactamente, no porque no saben. Entonces, qué interesante, porque cuando llegan allí a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, reciben un impacto tan fuerte que después ellos mismos te dicen, mañana yo voy. No me pasa a buscar, mañana yo voy. Yo voy. Y eso es interesante. Ahora, para nosotros entender el Evangelio es tan especial, pero definir el Evangelio de una forma práctica es nosotros tratar de hacer un estudio bibliográfico de la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque como tú decías al principio, este Pablo, que era perseguidor de los cristianos, que no quería saber nada de los cristianos y sobre todo de ese Jesús, de ese Mesías que se predicaba, esto lo llenó de odio, lo llenó de coraje, lo llenó de tantas cosas negativas en cuanto a no tolerar ni presentar ni querer saber de los cristianos que predicaban acerca de Cristo. Y dice que así mismo en el libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, allí narra la conversión de Pablo. La conversión natural de Pablo. Que un día iba camino a Damasco y allí dice que iba con su compañero, había recibido carta o orden del Sanedrino, ¿verdad? Para perseguir a los cristianos.
Ya sabíamos que Pablo había participado en la muerte de Esteban, ¿verdad? Exacto. Esteban, ese gran precursor del cristianismo, o uno de los que comenzó primeramente a predicar el Evangelio. El primer mártir. Así mismo, mi hermano. ¿Qué acontece? Pablo va de Jerusalén camino a Damasco. Y va como siempre iba, con una intención de perseguir a aquella persona, que eran su enemigo acérrimo para él. Y qué interesante, porque dice que camino a Damasco, al mediodía, una luz brillante se le apareció en medio del camino. De repente la luz le dio en las caras, en el rostro, él quedó ciego allí. Dice que cayó del caballo al suelo, y allí los compañeros de él estaban raros porque escuchaban una voz, pero no sabían no qué era veía la a voz. nadie. Pero dice que allí, cuando esa luz ilumina el rostro de Pablo, él escucha esa voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces Saulo, parece que aunque la luz le había impactado fuertemente, él habló y dijo: Sí. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo aquella voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas de Sobre todo el que él perseguía, y entonces que el hombre fuerte, ahora entonces visto en el suelo por una luz que, oye, ¿y qué es lo que está pasando? Se parece al caso de Jonás. Jonás, recuérdate que Dios lo manda a Nínive a predicar el Evangelio. Sí. Pero, sin embargo, coge un barco y se va a Tarsis. Y se va tarde. Bueno, porque él decía que no. O sea, en el concepto que tenía Jonás de los ninivistas, era que no merecían perdón de Dios. Lo que merecían era un castigo, destrucción. Pero Dios entendía que ese pueblo merecía misericordia, merecía amor, merecía perdón y merecía redención por la sangre de Cristo Jesús también. Así ¿verdad? es. Pero qué interesante el caso de Pablo, es que Pablo va a perseguir a los cristianos y ahora él se encuentra con el líder máximo del cristianismo. Se Ya. encuentra con Jesús. Y Jesús entonces le pone un stop. Entonces algo maravilloso de este encuentro de Pablo con Jesús, que ahí comienza la conversión del apóstol Pablo. Ok. Y también nos lo explica el primer libro de Samuel 16:7, donde dice allí que cuando el profeta Samuel fue a ver allí al hijo de Isaí, Al hijo de Isaí. que lo iba a escoger para que fuera el rey de Israel por disposición de Dios, ¿qué acontece? David comenzó a ver a esos muchachos fuertes, fuertes. Samuel. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando dice, bueno, pues es este. Y el le dice, no, ese no es este. Ese otro. No. Pues debe ser este ahora. Bueno, no, tampoco. Y entonces le presenta a David. Sí. Y a Samuel no le parecía que David podía ser rey de Israel. Y entonces el Señor le da un consejo. Le dice, no mire a tu parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira lo más profundo del corazón. Y entonces eso es lo que pasa con Dios y el apóstol Pablo. Hombre enemigo del evangelio, del cristianismo, que persigue a los siervos de Dios, tiene un encuentro con Dios. Dios ve el potencial que hay en él. Oye, pero si este hombre así tan enérgico, tan decidido a destruir lo que me siguen a mí, este hombre puede ser un gran líder, O sea que, un gran predicador, un gran evangelista. mirando, pastor, lo que usted expone con relación tanto a Jonás como con Saulo, podríamos decir entonces que en estos días, por ejemplo, la gente a veces no quiere aceptar el que alguien que haya sido una persona, no vamos a decir un necio, Que no haya vivido una vida agradable ante que no Dios o la sociedad. ante la sociedad, correcto. Que sea un travieso, que sea un travieso en la sociedad. Que usted lo ve con armas en la mano, que lo ve con una cerveza, que lo ve que él primero que le da la bofetada a cualquiera que lo ve por allí, que atraca esa cosa, y entonces que lo ve ahora en la iglesia, mucha gente no quiere aceptar eso. Pero el caso de Saulo no era un delincuente en ese aspecto, pero sí era un perseguidor de aquellos que predicaban el evangelio. Estaba Entonces, actuando en contra de Dios. exactamente. Entonces, quiere decir que cuando una persona se acerca a Dios, va a una iglesia, encuentra algo diferente. Interesante. Hay una frase que usamos nosotros los predicadores, y es que por donde Jesús pasa, algo pasa. Algo pasa. No ha habido ese ser humano que haya tenido un encuentro con Cristo Jesús y siga siendo la misma persona. No, porque es que el único que cambia nuestro carácter, nuestra forma de pensar, el único que le da un giro de 180 grados a nuestra vida espiritual es Cristo Jesús. Y eso pasó con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ahora, de perseguidor,
pasa a unirse a los perseguidos. Y también cae ser perseguido. También que ese Y perseguido. mire qué interesante, si él lo hacía con ese ímpetu, perseguir a los cristianos, ahora con más fervor, con más poder, con una forma demasiado decidida, él decide predicar a Cristo, predicar el Evangelio de Cristo, no importa que sea perseguido. De tal manera que pone en riesgo su vida, Sí. todo. Y mira lo interesante, Pablo era hebreo, miembro de la tribu de Benjamín, Sí. miembro de Sanedrín. Era un hombre de los cuentos, un hombre inteligente, un hombre con un acervo cultural que tú no te imaginas. Con doble nacionalidad. Con doble nacionalidad, tanto judía como hebrea. Pero lo más interesante de este hombre era los conocimientos. Hablaba más de 7 idiomas. Griego, Un hombre hebreo, preparado. latín, arameo, árabe. O sea, que hablaba. Yo creo que era uno de los hombres que hablaba más idiomas en su época. Sí. Pero qué interesante que Dios aprovecha el talento, los dones, la capacidad, esa forma tan valiente, esa valentía que tenía el apóstol Pablo. Y ahora la usa para que este hombre esté dispuesto a proclamar el Evangelio en toda parte, por toda parte. Oye, entonces era un hombre, hacer mismo Sanedrín, era un hombre rico, Sí. con una influencia tremenda. Era un hombre admirado, respetado, discípulo de Gamaliel. Sí, sí. Y a los 17 años era un hombre que tomaba decisiones. Y eran tan apoyadas las decisiones que tomaba que cuando él recibe carta y se va a perseguir a los cristianos, lo que menos Pablo pensaba era que se iba a encontrar con aquel jefe de quien él perseguía. Así es. Y entonces, ahora vemos un Pablo tan decidido a unirse a Cristo, a seguir a Cristo, a confiar en Cristo, a depender de Cristo, a darlo todo por Cristo, que eso fue lo que Pablo hizo. Puso su vida en rescate de los demás. O sea que Pablo fue un prototipo de Mesías, de Cristo. Así es. Tan Bueno. interesante que, mira, agarró y puso sus bienes económicos, sus bienes materiales, su talento, sus dones, su juventud, su vida entera la dedicó al servicio de la predicación del Evangelio. Fundador de iglesia, fundador de líderes. Pero lo más interesante es, como él dice en Gálatas 2:20, ahí es que tú ves que Pablo ha sido un hombre que ha sido convertido y transformado por el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque oye, como dice este hombre, en Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y de ahora en adelante lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por qué? Por mí mismo. mí mismo. O sea, cuando Pablo descubre lo que Cristo hizo por él, hizo por su compañero, por los demás apóstoles, y hizo por el mundo entero, cómo Jesús o cómo Dios expresa su amor profundo, dando a su Hijo en la cruz del Calvario, entonces vemos un Pablo que está convertido por el Evangelio, convencido por el Evangelio y arrepentido por haberse encontrado con la persona de Cristo Jesús. Vamos a dejarlo ahí un momentito, pastor, y vamos a volver a Sandy Pari, esa voz preciosísima que en esta mañana nos acompaña en este su espacio al día.